Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a un nuevo ciclo de lecturas del Código Civil. Estamos ya situados en lo que corresponde al título 30 del libro primero de las incapacidades y excusas para la tutela o curaduría. En el video anterior revisamos el título 29 de los curadores especiales, un video muy cortito. Y ahora vamos a seguir con el título 30. El artículo 496 señala de las prohibiciones y excusas para el servicio de las guardas. Hay personas a quienes la ley prohíbe ser tutores o curadores y personas a quienes permite excusarse de servir la tutela o curaduría. Número 1, primer párrafo, reglas relativas a defectos físicos y morales. El artículo 497 señala de las incapacidades para toda guarda. Son incapaces de toda tutela o curaduría los ciegos, número 1, número 2, los mudos, número 3, los dementes, aunque no estén bajo interdicción, número 4, los fallidos mientras no hayan satisfecho a sus acreedores, número 5, los que están privados de administrar sus propios bienes por disipación, número 6, los que carecen de domicilio en la República, número 7, los que no saben leer ni escribir, número 8, los de mala conducta notoria, número 9, los condenados por delito que merezca pena aflictiva, aunque se les haya indultado de ella, número 10 está suprimido, número 11, el que ha sido privado de ejercer la patria potestad según el artículo 271, número 12, los que por torcida o descuidada administración han sido removidos de una guarda anterior o en el juicio subsiguiente a esta han sido condenados por fraude o culpa grave a indemnizar al pupilo. Número 2. Reglas relativas a las profesiones, empleos y cargos públicos. El artículo 498 señala de la incapacidad de quien ejerce una comisión pública en el extranjero. Son asimismo incapaces de toda tutela o curaduría. Número 1, número 2, derogado. Están derogados estos números por la ley 7612, publicada en el Diario Oficial el 21 de octubre de 1943. Número 3, solamente que queda los que tienen que ejercer por largo tiempo o por tiempo indefinido un cargo o comisión pública fuera del territorio chileno. Número 3, reglas relativas al sexo. Artículo 499 está derogado, corresponde a la ley 5521, publicada en el Diario Oficial 19 de diciembre de 1934. Reglas relativas a la edad. Número 4, artículo 500, de las incapacidades de los menores de 21 años. No pueden ser tutores o curadores los que no hayan cumplido 21 años. Sin embargo, si es deferida una tutela o curaduría al ascendiente o descendiente que no ha cumplido 21 años, se aguardará que los cumpla para conferirle el cargo y se nombrará un interino para el tiempo intermedio. Se aguardará de la misma manera al tutor o curador testamentario quien no ha cumplido 21 años, pero será inválido el nombramiento del tutor o curador menor cuando llegando a los 21 solo tendría que ejercer la tutela o curaduría por menos de 2 años. El artículo 501 señala de la incertidumbre acerca de la edad del guardador nombrado. Cuando no hubiere certidumbre acerca de la edad, se juzgará a ella según el artículo 314 y si en consecuencia se discierne el cargo al tutor o curador nombrado, será válido y subsistirá cualquiera que sea realmente la edad. Número 5. Reglas relativas a las relaciones de familia, de la incapacidad del padrastro. El artículo 502 señala el padrastro no puede ser tutor o curador de su entenado. El artículo 503 señala de la inhabilidad de los cónyuges y de su limitación. El marido y la mujer no podrán ser curadores del otro cónyuge si están totalmente separados de bienes. Con todo, esta inhabilidad no regirá en el caso del artículo 135, en el de separación convencional, ni en el evento de haber entre los cónyuges régimen de participación en los gananciales, en todos los cuales podrá el juez, oyendo a los parientes, deferir la guarda al marido o a la mujer. El artículo 504 señala de la incapacidad del hijo y nos dice que el hijo no puede ser curador de su padre disipador. Con respecto a las reglas relativas a la oposición de intereses o diferencia de religión entre el guardador y el pupilo, que corresponde al párrafo sexto,
Nos dice el artículo 505 de la incapacidad del que disputa o disputó el estado civil al pupilo. No podrá ser tutor o curador de una persona el que le dispute o haya disputado su estado civil. El artículo 506, por su parte, nos señala de la incapacidad de los acreedores, deudores y de quienes litiguen por intereses con el pupilo. El artículo 506 nos dice que no pueden ser solos tutores o curadores de una persona los acreedores o deudores de la misma, ni los que litiguen con ella por intereses propios o ajenos. El juez, según le pareciere más conveniente, les agregará otros tutores o curadores que administren conjuntamente o los declarará incapaces del cargo. Al cónyuge y a los ascendientes y descendientes del pupilo no se aplicará la disposición de este artículo. Por su parte, el artículo 507 señala de la limitación al artículo anterior respecto del guardador testamentario. Las disposiciones del precedente artículo no comprenden al tutor o curador testamentario si se prueba que el testador tenía conocimiento del crédito, deuda o litis al tiempo de nombrar a dicho tutor o curador. Ni se extienden a los créditos, deudas o litis que fueron de poca importancia en concepto del juez. El artículo 508 nos señala de la incapacidad por razón de profesar diversa religión. Los que profesan diversa religión de aquella en que debe ser o ha sido educado el pupilo no pueden ser tutores o curadores de éste, excepto en el caso de ser aceptados por los ascendientes y a falta de estos por los consanguíneos más próximos. Eso es con respecto al párrafo de las reglas relativas a la oposición de intereses o diferencia de religión entre el guardador y el pupilo. Nos vamos al párrafo 7 ahora, que corresponde a las reglas relativas a la incapacidad sobreviniente. El artículo 509 nos señala del efecto de las incapacidades supervinientes. Las causas antes dichas de incapacidad que sobrevengan durante el ejercicio de la tutela o curaduría pondrán fin a ella. El artículo 510 nos señala de los actos ejecutados por el guardador demente. La demencia del tutor o curador viciará de nulidad todos los actos que durante ella hubiera ejecutado, aunque no haya sido puesto en interdicción. El artículo 511 de la mujer guardadora que contrae matrimonio. Si la mujer que ejerce la tutela o curaduría contrajere matrimonio, continuará desempeñándola siempre que por el hecho del matrimonio no haya de quedar sujeto el pupilo a la patria potestad del marido o de la mujer. En este caso cesará dicha guarda. Con respecto al párrafo séptimo de las reglas generales sobre las incapacidades, nos dice el artículo 512 de los efectos del ocultamiento o ignorancia de las causas de inhabilidad. Los tutores o curadores que hayan ocultado las causas de incapacidad que existían al tiempo de deferírseles el cargo o que después hubieren sobrevenido, además de estar sujetos a las responsabilidades de su administración, perderán los emolumentos correspondientes al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron el cargo. Las causas ignoradas de incapacidad no vician los actos del tutor o curador, pero, sabidas por él, pondrán fin a la tutela o curaduría. El artículo 503 nos señala del que, habiéndose deferido la guarda, se creyere incapaz de ejercerla. El 513 dice: el guardador que se creyere incapaz de ejercer la tutela o curatela que se le defiere tendrá para provocar el juicio sobre su incapacidad los mismos plazos que para el juicio sobre sus excusas se prescriben en el artículo 520. Sobreviniendo la incapacidad durante el ejercicio de la tutela o curaduría, deberá denunciarla al juez dentro de los 3 días subsiguientes a aquel en que dicha incapacidad haya empezado a existir o hubiere llegado a su conocimiento, y se ampliará este plazo de la misma manera que el de 30 días que en el artículo 520 se prescribe. La incapacidad del tutor o curador podrá también ser denunciada al juez por cualquiera de los consanguíneos del pupilo, por su cónyuge y aún por cualquiera persona del pueblo. Eso es con respecto a las reglas de las incapacidades, que es lo que nos decía el párrafo primero, que a su vez tenía 7
subpárrafos, digamos. Y el último era del tema de las reglas relativas a las incapacidades sobrevivientes. Nos vamos, el último capítulo de las reglas generales sobre las incapacidades. Y ahora nos vamos sobre el párrafo segundo de las excusas. El artículo 514 nos dice de quiénes pueden excusarse de la guarda. Pueden excusarse de la tutela o curaduría, número 1, el presidente de la República, los ministros de Estado, los ministros de Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, los fiscales y demás personas que ejercen el Ministerio Público, los jueces letrados, el defensor de menores, el de obras pías y demás defensores públicos. El número 2, los administradores y recaudadores de rentas fiscales. Número 3, los que están obligados a servir por largo tiempo un empleo público a considerable distancia de la comuna en que se ha de ejercer la guarda. Número 4, los que tienen su domicilio a considerable distancia de dicha comuna. Número 5, el padre o la madre que tenga a su cargo el cuidado cotidiano del hogar. Número 6, los que adolecen de alguna grave enfermedad habitual o han cumplido 65 años. Número 7, los pobres que están precisados a vivir de su trabajo personal diario. Número 8, los que ejercen ya 2 guardas y los que estando casados o teniendo hijos ejercen ya una guarda, pero no se tomarán en cuenta las curadurías especiales. Podrá el juez contar como 2 la tutela o curaduría que fuere demasiado complicada y gravosa. Número 9, los que tienen bajo su patria potestad 5 más hijos vivos, contándoseles también los que han muerto en acción de guerra bajo las banderas de la República. Número 10, los sacerdotes o ministros de cualquier religión. Número 11, los individuos de las fuerzas de la Defensa Nacional y del Cuerpo de Carabineros que se hallen en actual servicio, inclusos los comisarios médicos, cirujanos y demás personas adictas a los cuerpos de línea o a las naves del Estado. Artículo 515 nos señala de la limitación a la regla número 8 del artículo anterior. En el caso del artículo precedente número 8, el que ejerciere 2 o más guardas de personas que no son hijos suyos tendrá derecho para pedir que se le exonere de una de ellas a fin de encargarse de la guarda de un hijo suyo, pero no podrá excusarse de esta. El artículo 516 señala de la limitación a la regla del número 9 del artículo anterior. La excusa del número 9, artículo 514, no podrá alegarse para no servir la tutela o curaduría del hijo. El artículo 517 de la no admisibilidad de la excusa de no hallar fiadores. No se admitirá como excusa el no hallar fiadores si el que la alega tiene bienes bastantes. En este caso será obligado a constituir hipoteca o prenda sobre ellos hasta la cantidad que se estime suficiente para responder de su administración. El artículo 518 de la excusa por haber servido 10 o más años continuos la guarda del mismo pupilo. El que por 10 o más años continuos haya servido la guarda de un mismo pupilo como tutor o curador o como tutor y curador sucesivamente podrá excusarse de continuar en el ejercicio de su cargo, pero no podrá alegar esta excusa el cónyuge ni un ascendiente o descendiente. El artículo 519, por su parte, nos señala de la época en que han de alegarse las excusas. Las excusas consignadas en los artículos precedentes deberán alegarse por el que quiera aprovecharse de ellas al tiempo de deferirse la guarda y serán admisibles si durante ella sobrevienen. El artículo 520 nos señala de los plazos dentro de los que deben alegarse las excusas. Las excusas para no aceptar la guarda que se defiere deben alegarse dentro de los plazos siguientes. Si el tutor o curador nombrado se halla en el territorio jurisdiccional en que reside el juez que ha de conocer de ellas, las alegará dentro de los 30 días subsiguientes a aquel en que se le ha hecho saber su nombramiento, y si no se halla en dicho territorio jurisdiccional, pero sí en el territorio de la República, se ampliará este plazo 4 días por cada 50 kilómetros de distancia entre la ciudad cabecera de dicho territorio jurisdiccional y la residencia actual del tutor o curador nombrado. Por su parte, el artículo 521 nos señala de la responsabilidad por la dilación que exceda el plazo legal.
toda dilación que exceda el plazo legal y que con mediana diligencia hubiere podido evitarse, impondrá al tutor o curador la responsabilidad de los perjuicios que se siguieran de su retardo en encargarse de la tutela o curaduría, y hará además inadmisibles sus excusas voluntarias, a no ser que por el interés del pupilo convenga aceptarlas. Por su parte, el artículo 522 del tiempo para alegar la excusa por motivos supervinientes. Los motivos de excusa que durante la guarda sobrevengan no prescriben por ninguna demora en alegarlos. El artículo 523 nos señala del guardador que nombrado está en país extranjero. Si el tutor o curador nombrado está en país extranjero y se ignora cuándo ha de volver, o si no se sabe su paradero, podrá el juez, según las circunstancias, señalar un plazo dentro del cual se presente el tutor o curador a encargarse de la tutela o curaduría, o a excusarse, y expirado el plazo podrá, según las circunstancias, ampliarlo o declarar inválido el nombramiento, el cual no convalecerá aunque después se presente el tutor o curador. Eso es con respecto al segundo párrafo que veíamos de las excusas. Ahora vamos a ir al tercer párrafo, que corresponde a las reglas comunes a las incapacidades y a las excusas. Este es el último párrafo de este título, de las incapacidades, de las inhabilidades, incapacidades y las excusas. Nos dice el artículo 524 de seguirse el juicio sobre incapacidad o excusa con el respectivo defensor. El 524 señala: el juicio sobre las incapacidades o excusas alegadas por el guardador deberá seguirse con el respectivo defensor. El artículo 525 y último de este título señala de la responsabilidad del guardador cuando no se hace lugar a la incapacidad o excusa. Si el juez en la primera instancia no reconociere las causas de incapacidad alegadas por el guardador, o no se aceptare sus excusas, y si el guardador no apelare o por el tribunal de apelación se confirmare el fallo del juez ad quo, será el guardador responsable de cualquiera perjuicios que de su retardo en encargarse de la guarda hayan resultado al pupilo. No tendrá lugar esta responsabilidad si el tutor o curador, para exonerarse de ella, ofreciera encargarse interinamente de la tutela o curaduría. Eso es el último artículo que acabamos de ver sobre el título 30, que correspondía a las incapacidades y excusas para la tutela o curaduría. En el capítulo siguiente vamos a revisar lo que corresponde a el título 31, que señala lo siguiente: de la remuneración de los tutores y curadores.